Bueno, estimados colegas y alumnos que van a participar hoy día del coloquio, es muy grato para mí recibir al profesor Manuel Barahona Droguet de la Universidad de Atacama, que ha tenido la gentileza de participar en el coloquio de matemáticas y que más ratito va a ser torturado en la radio de la Universidad de Serena. Él vino al coloquio y su tema, bueno, tiene que ver con el libro que él escribió y que nos regaló, nos brindó durante el COMCA. Además con un discurso extraordinario, que yo considero extraordinario, y el título de la charla tiene que ver con el título de su libro, que se llama Desde el caos bíblico al monstruo de Mandelbrot. Por favor. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. La mayoría de los colegas me preguntan siempre por qué encuentro que el título del libro es llamativo, del caos bíblico al monstruo de Mandelbrot. Desde el caos bíblico, porque la matemática tiene que ver desde el principio de los tiempos. Y cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que lo que Dios pretendió hacer fue construir un sistema dinámico. Y quería que fuera estable. Pero la estabilidad, nosotros sabemos que no existe poco, existe rato. Y entonces Dios se dio cuenta que el sistema no podía ser controlado. Y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que hay un sentido en esto, hay caos y hay que controlarlo. Y Dios no pudo controlarlo. Y entonces, en un momento determinado, los hombres se preguntaron, bueno, y si no lo pudo controlar, ¿qué lo va a controlar? Porque el caos hay que controlarlo. Y entonces los hombres empezaron a crear su propia metodología para eso. Y cuando uno lee la historia de los dioses desde el principio de los tiempos, se da cuenta que en algún momento el hombre se cabrió, digamos, por decirlo de alguna manera, y empezó a inventar sus propios métodos para intentar controlar este caos que nosotros vivimos diariamente. Y en eso la matemática juega un papel fundamental. Entonces el sentido que tiene del título que dice desde el caos bíblico. ¿Y por qué el monstruo de Mandelbrot? Porque el monstruo de Mandelbrot es como esta cosa artificio que apareció y que ha resultado o ha ayudado a entender muchos fenómenos y a comprender y hasta ojalá consolarlo, que es el concepto de fractal, que como todos ustedes saben, eso está en pañales, está recién iniciándose seriamente los estudios sobre esto, pero se ve que hay un futuro bastante interesante en esta cosa de seguir controlando los fenómenos de la naturaleza que sea. Y en este caso, el concepto de fractal ha resultado ser muy interesante desde el punto de vista de los sistemas dinámicos. Ese es el principio y el fin. Y usé para eso el concepto de función. O sea que todos sabemos que estudiar matemáticas esto es función. Y eso es lo que hacemos. Y cuando no encontramos cuando necesitamos una, la inventamos. Y el libro usa ese hilo conductor a través del cual se va construyendo toda la matemática. Desde el principio, digamos, desde que los babilonios construían tablas de datos para poder predecir el comportamiento de las subidas de las aguas del Nilo y otros fenómenos, hasta este tremendo constructo que es ahora, cómo definimos el concepto de función. Pero para llegar a eso, yo lo que hago en el libro es ir mostrando qué es lo que ha ido ocurriendo para que sea como es ahora. Y desde luego, todos estos instrumentos creados por los matemáticos han ido evolucionando. Y en esto ha intervenido la filosofía. Los filósofos griegos cuando uno lee a los filósofos griegos se da cuenta que todos estos problemas que tenemos acerca de que si la matemática es pura o no es pura, o es aplicada o no, esos problemas los tenían ya los filósofos griegos. Lo tenía Euclides,
Si ustedes han tenido la oportunidad de leer algo sobre los elementos, se van a dar cuenta que en los elementos no hay movimiento, hay proporciones entre números, entre distancias, no hay variables. ¿Por qué? Porque para muchos filósofos griegos, incluidos algunos matemáticos como Euclides, el movimiento no existía. Cuando uno lee los filósofos griegos, hay algunos que afirman que el movimiento existe, y para otros no. Y cuando uno empieza a hurguetear en eso, se da cuenta de que ahí donde empieza todo este discurso acerca de si la matemática es pura o es aplicada, acerca del materialismo, del idealismo, de cómo se van construyendo las ideologías. Y en este contexto surge Arquímedes, que todos sabemos que es el primer hombre moderno de la antigüedad y probablemente, como muchos historiadores de la matemática lo definen, como el hombre más inteligente de todos los tiempos. Arquímedes inventó el cálculo, le faltaron algunas herramientas matemáticas para hacerlo, pero Arquímedes es el campeón en la construcción y en la modelación de fenómenos donde utiliza variables. O sea, al revés de Euclides, Arquímedes utiliza el concepto de variables en los fenómenos físicos que él describe y que él resuelve y para los cuales formula ciertas reglas, ciertas fórmulas, ciertas funciones. Y eso sigue para adelante. Y paralelamente se van construyendo estas dos visiones, digamos. Todos sabemos ahora que la matemática pura o sea que hablar de matemática pura y matemática aplicada es una línea muy delgadita. Probablemente sea pura para nosotros, pero hay otros que la usan afuera, y eso representa también da para una reflexión. Aquí nosotros hablamos de teoría de grupos topológicos, etcétera, y nos parece que son cosas que no se aplican y son puras. Pero los que están afuera, los que las inventaron, los que llevan siglos trabajando para ellos, no es pura, es absolutamente aplicada. Eso representa, yo creo que es un motivo de reflexión para nuestros matemáticos. Pero al mismo tiempo ocurre que los griegos también nos dieron otros ejemplos. Los griegos, los matemáticos y filósofos griegos fueron capaces de morir por mantener sus principios, por luchar en contra del sistema, que en ese tiempo se manifestaba mucho a través del predominio de la teología. Ustedes recuerdan de sus estudios durante la universidad que los sofistas, por ejemplo, fueron los grandes cultores de la duda. Los sofistas fueron muy atacados en esa época, justamente por eso se unían al sistema. O sea que a través de la historia hay una trayectoria también que los griegos nos anticiparon, nos dijeron, mire, esta cosa va a ser así, y de hecho es lo que ha ocurrido. Y en ese aspecto el libro tiene también la intención de mostrar la lucha de los matemáticos, de los filósofos y matemáticos griegos, partiendo de ellos. Anaxágoras, por ejemplo, escribió una obra que se llama Acerca de los dioses. Bueno, su obra fue quemada y él expulsado de Atenas. Sócrates, obligado a ver la cicuta justamente por enseñarla esta cosa de la duda. Y muchos otros, cuando uno se sale de ese tiempo y vuelve, llega al Renacimiento. El Renacimiento tiene unas características extraordinarias en ese contexto. Galileo normalmente es el ejemplo. Galileo, afirmando las hipótesis copernicanas, ¿cierto? Se enfrenta con la Iglesia Católica. Yo transcribo ahí la abjuración de Galileo, una cosa
que golpea mucho. Galileo, un señor de 70 años, en ese tiempo muy anciano, ahora somos jóvenes, 70 años, es obligado a jurar de rodillas. Entonces cuando uno se enfrenta a eso, obligado a jurar de rodillas frente a una serie de señores, bueno, de los cuales ya nadie se acuerda. Galileo sigue vivo. Como Descartes, por ejemplo, el más grande racionalista de todos los tiempos, Descartes fue obligado a detener la impresión de su libro Le Monde porque iba a molestar a la Iglesia Católica. Y Descartes tiene una famosa frase que dice que vive más quien calla. Y no lo hizo. Etcétera. O sea, hay toda una... El libro pretende ir mostrando que la matemática no se hace, por lo menos en esos tiempos, y en muchos otros tiempos también, no se hace en un cuarto oscuro, sino que se hace en la realidad, luchando contra los elementos naturales de otros seres humanos, digamos, que creen distinto y que cuando tienen el poder, bueno, está condenado a desaparecer. Y al mismo tiempo voy mostrando en el libro de cómo el concepto de función va evolucionando. Y va evolucionando, por supuesto, a medida que la matemática se va desarrollando más. Hasta el siglo XVII, con Newton. Fíjense que nosotros sabemos tan poco de Newton. Yo digo a veces, le digo a mis colegas que nos ganamos la vida con Newton, prácticamente, con el cálculo del siglo XVII, XVIII, y no sabemos absolutamente nada de Newton. Y la vida de Newton es interesantísima. Vivió en un siglo donde en Inglaterra hubo una revolución, la revolución de 1642. Ustedes deben recordar a Cromwell, la revolución cromwelliana. Y estudiar ese siglo, y estudiar a Newton, uno dice, bueno, este fue el siglo de Newton. Hay muchos historiadores que dicen que no hay cómo explicar a Newton en su siglo. Más, un par de historiadores que lo han dicho, biógrafos. Yo estoy estudiando la vida de Newton, estoy terminando un libro, donde es perfectamente explicable a Newton en ese siglo. El siglo de Newton fue la lucha contra la monarquía, fue el nacimiento prácticamente de la república, fue por primera vez surgen como las conocemos hoy, la lucha de clases. Está surgiendo el capitalismo. Entonces, cuando uno empieza a ver la matemática en un contexto, se da cuenta del tremendo poder que tiene la matemática y que podrían tener los matemáticos, digamos, ¿cierto? La matemática, hurgueteando a los filósofos políticos del siglo XVII, resultó ser que el concepto de república le debe mucho a la geometría euclidiana. Incluso hay filósofos políticos como Thomas Hobbes y John Locke que se dieron cuenta que la geometría lo que tenía era un conjunto de axiomas y que de esos axiomas se podía derivar un montón de verdades, digamos. Pero un acuerdo entre los hombres, un contrato social. Ustedes recuerdan el contrato social de esa época, de Thomas Hobbes, después de Rousseau en Francia. Es un montón de reglas, de axiomas en los cuales, o sea, una constitución es eso, nos ponemos todos de acuerdo con ciertas reglas. Y los filósofos políticos se dieron cuenta de eso, y el concepto de república le debe mucho al pensamiento de estos filósofos, como ellos mismos lo reconocen. Thomas Hobbes, incluso hay unas arengas que hace donde reniega de su universidad porque no se enseñaba geometría.
hay que leer los diálogos de Platón, o hay que leer al mismo Platón, ¿cierto?, que decían que el mundo era matemático. Y eso se sigue manteniendo. Los filósofos políticos toman eso, a estos filósofos, desarrollan estas ideas y surgen ideas, otras, o sea, ideas que no tienen, que aparentemente no tienen nada que ver con la matemática, pero que, en las cuales hay mucha influencia de ellas. Y eso, en el siglo XVII fue realmente un siglo extraordinario. Y uno se da cuenta de que Inglaterra, obviamente, no podía haber hecho la primera revolución industrial, ¿cierto?, si no hubiera sido por el cálculo. Y entonces uno se da cuenta también que la matemática, o sea, la matemática es un arma tan poderosa que cuando uno estudia también las civilizaciones se da cuenta que todas aquellas que llegaron algunas a hacer algo es porque tenían un desarrollo de la ciencia, pero en particular de la matemática, espectacular. Y eso se sigue repitiendo en la historia. Bueno, los ingleses llegaron a dominar el mar, como ustedes saben, se transformó en una potencia marítima gracias a la matemática de Newton, a la astronomía de Newton y de todos los filósofos políticos y matemáticos de esa época. Yo creo que no hay ningún, deben haber muy pocos filósofos de la Revolución Francesa que no fueron influenciados por los matemáticos y filósofos del siglo XVII. De hecho, yo creo que todas estas ideas de igualdad o ideas revolucionarias que desarrollaron los franceses tuvieron fundamentalmente su origen en la lucha de clases del siglo XVII en Inglaterra y de lo que los filósofos políticos desarrollaron en ese siglo. Y a través de todo ese maremágnum de hechos, ¿cierto?, es que el concepto de función ha ido progresando. Hasta Gustavo Dirichlet, que define por primera vez el concepto, que para cada X existe un Y tal que, etc. Fíjense ustedes que lo interesante es que toda la matemática hasta el siglo XVIII prácticamente se hizo sin haber definido el concepto de función. Porque muchas veces nosotros somos, cuando enseñamos cálculo, por ejemplo, enseñamos, me refiero a las disciplinas estas fácticas, como la física, como la ingeniería, somos demasiado puntillosos y formalistas a veces, y decimos que no puedo pasar de A a B si no defino bien lo que es la continuidad, lo que es el concepto de función, y toda la matemática, toda la física, porque el siglo prácticamente XIX se hizo sin haber definido claramente lo que es el concepto de función. Y se hacía a través de... Bueno, en algún momento este concepto se identificó con las curvas, con las cuales se podían modelar fenómenos. Hay una etapa analítica también, etcétera, pero en el intento de ir definiendo este concepto es que empiezan también a surgir otros conceptos como el concepto de grupo. Ustedes saben que el concepto de grupo surge por la necesidad de determinar si las ecuaciones de grado mayor o igual que 4 eran solubles mediante radicales. Cuando yo estudié grupo, yo era un gato para el álgebra. Yo iba, cuando tuve la oportunidad de hacer doctorado, yo quería ser algebrista. Me resolví casi prácticamente todos los problemas del Herste. Yo no sé si todavía se usa el Herste. Todavía. Era un gato para eso. Y cuando fui a dar los exámenes para el doctorado,
profesor me dijo, usted va a estudiar periodismo. ¿Y para qué va a estudiar eso? Bueno, le dije yo, eso es lo que yo aprendí en Chile. De hecho, sea de paso, yo cuando estudié pedagogía, no tuve un puro curso de cálculo, no tuve ecuaciones diferenciales, no tuve análisis numérico, tuve análisis 1, análisis 2, topología 1, topología 2, no tuve nada que tuviera que ver con algo aplicado. Y eso me dijo el profesor, me dijo, un país desarrollado para estudiar álgebra, que estudia investigación de operaciones, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, esas cosas le sirven a usted. Bueno, yo le pregunté a mi profesor una vez que para qué servía eso. Como son todas las preguntas que se hace uno de vez en cuando y que nos hacen nuestros estudiantes. Entonces el profesor no supo decirme para qué servía el concepto de grupo. Después de estudiar varios años, me seguí preguntando eso. Y resulta que me tuve que ir a estudiar historia de la matemática. Quizás esa haya sido la razón por la cual yo me empecé a introducir en la historia de la matemática. Y escribí un librito sobre eso, que se llama Una historia dramática para la resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado. ¿Sí se llama el librito? Ese fue el primer librito de divulgación que hice. Y ahí cuento la historia completa. Y la historia es que los matemáticos del siglo XVII, los italianos, con esta cosa de la artillería, el disparo, ¿cierto? A dónde, cuál es la altura máxima, dónde tenía que caer, estudiaban la parábola. Y por los problemas de astronomía y de ubicarse también en el mar, aparecían ecuaciones de segundo grado, tercer grado y de cuarto grado. Y los matemáticos italianos se dedicaron a eso. Ya todos sabemos que Algoritmo encontró la solución esta para el segundo grado, que es la misma que nosotros le enseñamos a los niños. La de tercer grado era un problema insoluble y la de cuarto grado también. Y los matemáticos como Tartaglia, Cardano, Escipione del Ferro, hay un montón de matemáticos italianos, le hincaron el diente y estudiaron durante toda su vida tratando de resolver las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Finalmente Cardano y Tartaglia y Escipione del Ferro resolvieron la de tercer grado. Y Ludovico Ferrari, que era un niño que le escuchaba las clases a Cardano mientras hacía el aseo. Pelotero. Ludovico Ferrari le limpiaba las cosas a Cardano cuando enseñaba eso y se quedaba mirando en la puerta y bueno, Ludovico Ferrari finalmente fue el que resolvió la ecuación halló la solución de cuarto grado. Cardano se dio cuenta que él estaba interesado al hombre. Un día lo dejó que se sentara, se quedó sentado y no lo sacó nadie ahí. Pero la idea era resolver las ecuaciones de grado cuarto. Con Radical se logró, se hace todos ustedes saben, una serie de transformaciones hasta llegar a una de segundo grado. Pero la de quinto grado no se podía. Y increíblemente los matemáticos tuvieron 200 años. 200 años intentando dar una solución mediante radicales de las ecuaciones de grado mayor que 4. Y ahí intervinieron matemáticos, Gauss, Cauchy, todos estos viejos que son nuestros héroes, digamos. Hasta que Lagrange demostró un teorema por ahí de que casi era algo así como que era la imposibilidad de que eso pudiera hacerse. Durante los próximos 50 años se utilizaron los descubrimientos de Lagrange y de Cauchy también. Y Galois tomó todo eso, ahí estaba surgiendo el concepto de grupo, inventó el grupo de sustituciones y con eso resolvió el problema y determinó, ¿cierto?, las condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación de grado mayor que 4 pudiera resolverse mediante radicales. Entonces, eso es una cuestión extraordinaria y nosotros no lo sabemos eso. Yo no lo sabía, lo supe después. Pero además de eso, cuando empecé a estudiar a Galois, estudié su vida, la vida de Galois. Y la vida de Galois es interesante, no solamente por la matemática, sino por sus posiciones políticas. Todos saben que Galois vivió hasta los 21 años y que fue asesinado por la policía política de Red. Bueno,
era tener una posición política y participar además. Y me di cuenta que los matemáticos en sí, los matemáticos franceses, de los cuales hablamos nosotros todos los días, como Jean Fourier, por ejemplo, hablamos de la serie de Fourier, y no tenemos idea de Fourier. No sabemos qué fue Fourier. Y Fourier fue un revolucionario. Participó en la Revolución Francesa, estuvo condenado a la guillotina 2 veces. Era un matemático, pero era un político de plaza pública, era los viejos que se subían arriba en esa época de una tarima y arengaba a todo el mundo y hablaba y pertenecía al Partido Popular. Y el día antes de la toma de la Bastilla, Jean Fourier envió a la academia un artículo. Y por supuesto la academia se lo recibió porque no dijo nada, porque eso estuvo parado durante años. ¿Y eso nos lleva a qué? Nos lleva a los matemáticos de la Revolución Francesa. Y los matemáticos de la Revolución Francesa, como Lagrange, como el mismo Fourier, Monge, ¿cómo se llama este hombre que fue ministro del Interior de Napoleón? Que es muy conocido, escribió La Mecánica Celeste, y el Simón de Laplace. Eran políticos, y según Napoleón tenían una capacidad política y militar. Si Francia fue grande en ciencia y matemáticas fue porque tenía estos viejos al lado, ¿cierto? Ellos crearon institutos militares, las escuelas normales, y desarrollaron toda la matemática para ingeniería, en fin. Y nosotros nunca hablamos de ellos, o sea, no sabemos que hicieron eso y no sabemos absolutamente nada más de ellos. Y entonces yo digo, bueno, eso tiene que estar en alguna parte. Pero al mismo tiempo el problema que tenemos es que nosotros llegamos a la ciencia hace poquito. Cuando yo me di cuenta que nosotros habíamos llegado a la matemática y a la física recién por ahí por el año 1940, si es que no es después, probablemente 60. No teníamos magíster, no teníamos doctores, apenas no conocíamos el cálculo. Me estremecí, digamos, ¿cierto? Porque uno no sabe eso. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que empieza a navegar en unas aguas donde no inventamos el bote, no inventamos la era, no inventamos nada, nos subimos al bote y no sabemos para dónde va el bote. No sabemos. Y eso me sugiere a mí que lo que hacemos justamente lo hacemos no solamente en la matemática, lo hacemos con las personas que hicieron la matemática. Bueno, y los matemáticos franceses del siglo pasado también fueron grandes, y no solamente hacían matemáticas. Dionnet, Lorenz Schwartz, de los cuales yo hablo un poco ahí, Cartan. Esos viejos hacían matemática, pero también se la jugaban políticamente. Más todavía, Lorenz Schwartz, yo lo escribo en el epílogo, Lorenz Schwartz, Cartan y Dionnet escribieron una carta a favor de los matemáticos, de los profesores desaparecidos en Chile. Y yo tengo la carta esa, una copia. Ahí está una copia. Y entonces, y cuando uno, bueno, todos saben ustedes quién es Schwartz. Bueno, todavía estudiamos, yo creo, con el análisis de Dionnet y con el libro de los que están orientados a hacer aceptar en la matemática, estudian con el libro de Schwartz, Teoría de Distribuciones, por el cual le dieron la medalla Fields. Uno se da cuenta que tenemos un problema.
O sea, yo cuando yo escribo cuando escribo el libro, aquí tenemos un problema. Que no sabemos para dónde vamos. O sea, hacemos cosas, no sabemos muchas veces por qué y para qué la estamos haciendo. No sabemos su origen y no sabemos tampoco cuál es el objetivo. No participamos en la primera revolución industrial, no participamos en la segunda revolución industrial y no estamos participando en la tercera revolución industrial, en la tercera revolución, que es la revolución de la inteligencia. Y eso a través del concepto de función, porque llega un momento, ustedes deben recordar que surge el grupo Bourbaki, la función tenía una cierta estructura hasta el año 1935, surge el grupo Bourbaki, y lo más extraordinario es que el grupo Bourbaki revive todas las discusiones filosóficas de los griegos. Llega un momento en que algunos bourbakianos dicen que la matemática no debía preocuparse del número, y ni de la cantidad, ni de las variables. Entonces dice, pero ¿cómo? Si la matemática estudia funciones, y las funciones para lo que sirven es para modelar fenómenos de la naturaleza, para poder predecir. Y Bourbaki dice que, o sea, algunos bourbakianos, no todos, dicen que no, o sea, que la matemática debe servir para esta cosa porque sí. Y uno vuelve atrás y se encuentra de nuevo con la idea de Platón, y se encuentra con la idea de que si hacemos matemáticas para resolver los problemas de naturaleza, para modelar los fenómenos y predecir, o bien estudiamos matemática porque es bella, porque enaltece el espíritu, porque fortalece al ser humano intelectualmente. O sea, Bourbaki vuelve a levantar este problema de nuevo. Yo soy hijo de esa época, porque no sé si ustedes recuerdan, no, ustedes no, pero tú a lo mejor como yo. Cuando yo entré al pedagógico, se paró el profesor ahí, definición, sea un conjunto y asterisco, una operación definida sobre... Cosa que en los 2 primeros años yo nunca resolví una ecuación. Y salí cuando entré a trabajar como ayudante en la Escuela de Arte y Oficio, tuve que estudiar cálculo, tuve que estudiar trigonometría, tuve que estudiar estas cosas, ecuaciones diferenciales, solo aprendí. Y se desapareció el concepto de función como un modelo, o sea, era un subconjunto de A cruz B, ¿cierto? Etcétera, donde no hay variables. Ustedes ahí no hay variables, nada se mueve. Es como decía Parménides, el movimiento nazista. Entonces, hasta que surge el concepto de fractal. Y con todas las cosas que nosotros sabemos que están ocurriendo, sobre todo con los sistemas dinámicos, se ha descubierto que estos estados caóticos son fractales, pero el fractal surge como una idea aparentemente aparte de todo. Hay toda una historia re interesante, que yo la trato en el libro solamente para explicar esto desde donde empiezan las cosas hasta que terminan. Y creo que en las escuelas de matemáticas, en todas las escuelas, no estamos haciendo la pega en el sentido de entregarle al estudiante elementos de matemática mucho más allá de las cosas que hacemos. Deberíamos tener un curso de filosofía matemática, historia de la matemática, historia de la ciencia, que le permita al estudiante ubicarse
Es muy importante, que dice usted, que uno llega, cuando uno llega viejo ya, no le interesa mucho esto que le interesa a los jóvenes, aparecer ahí porque están viviendo recién, que le hacen cosas, etc. Y uno se da cuenta que a lo mejor con un poquito más de esta cosa que lo hace madurar matemáticamente, a uno madurar como persona, que es saber un poquito de historia, un poquito de sociología, antropología y todo. Esas cosas las encontramos porque son pérdidas de tiempo. Y no es así, porque cuando uno empieza a estudiar la forma cómo se fueron desarrollando los conceptos, estudiando los hombres que la hicieron, los problemas que vivieron, yo creo que humaniza más la matemática. La matemática aparece como una cosa llena de símbolos nomás, y que le interesa a unos poquitos viejos, que además son todos cuadrados, porque dicen que lo único que saben es matemática, pero nos sacan de ahí y no saben nada más. Tenemos muy mala fama en eso. Bueno, eso es lo que hace el libro. El libro deja muchos problemas abiertos, en el sentido de que cada una de esas etapas se puede desarrollar de una forma, creo yo, interesante, profunda, si se quiere, y que a los matemáticos nos hace falta. Después de todos estos años, a los aficionados a la matemática, yo siempre digo que soy un aficionado a la matemática. Porque, por lo menos en el caso mío, tuve la oportunidad de conocer más matemáticos y que no lo parecían. Porque generalmente los matemáticos no se parecen a la idea que uno tiene. Y eso es. El libro, yo traje dos libritos para dejarlos aquí en el departamento. Desgraciadamente, como ustedes saben, la universidad no tiene mucha plata, así que hicimos 300 libros que los repartimos entre los colegas que están interesados, en una edición no muy buena, en el sentido estético, digamos. Pero bueno, y yo lo dejo aquí por si les interesa. Creo que una de las gracias que tiene, si es que tiene alguna, es que entrega, o sea, leyéndolo uno le permite a uno ubicarse en el tiempo. Y ubicarse en el tiempo para un matemático es re interesante, porque se ubica en la época donde que apareció Cauchy, Gauss, y todos los matemáticos del siglo pasado. Bueno, la matemática que se hizo también en el pasado con los griegos, etc. Quizás habría que escribir algo sobre los árabes. Los historiadores de la matemática dicen que los árabes no fueron matemáticos. Porque, por ejemplo, el gran historiador de la matemática, T. Bell, dice que los árabes no fueron matemáticos. Porque dice, un matemático se reconoce porque crea matemáticas. Y para algunos historiadores, los árabes no crearon matemáticas, sino lo que hicieron fue recopilar toda la matemática y la ciencia de los filósofos griegos. La tradujeron al árabe, y debido a eso, se dieron cuenta que el que tenía el conocimiento tenía el poder, se transformaron en una potencia. ¿Cierto? Ustedes saben que el imperio árabe duró 7 siglos, hasta que fueron expulsados de España en el año 1492, me parece, el mismo día que Cristóbal Colón se quedó acá, en la batalla de Granada. Pero los árabes, la gracia que tuvieron es que fueron la memoria de la humanidad. Mientras Europa entraba en los 1000 años de oscuridad, ustedes saben que Roma cayó en el siglo IV. La iglesia se hizo cargo de la administración de lo que hicieron los árabes hasta el siglo XIII. Perdón, lo que hicieron los bárbaros hasta el siglo XIII, XIV, XV, por ahí.
Y lo que los árabes habían acumulado y estudiado después entró por España, hacia Europa, por un lado, y por otro también lo que los mismos europeos redescubrieron. Hay una historia re interesante de por qué bueno, vino la reforma religiosa, y la reforma religiosa tuvo un impacto muy grande en esta cosa de la ciencia, en particular de la matemática. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún matemático español. No. Hay franceses, ingleses en el siglo XVI, XVII, XV incluso. Y es porque los españoles se dedicaron a orar, a mirar para arriba, así, a mirar el cielo. La reforma los dejó, los mató. Prácticamente toda Europa se hizo protestante. Y aterrorizados por eso, los españoles volvieron toda su inteligencia a desarrollar mucho más la teología, se dedicaron a la literatura, en fin. Y aquí nos trajeron nada. El idioma. En cambio, fíjense ustedes que los ingleses, cuando este barco, el Mayflower, llegó a las costas de Estados Unidos, no llegaba gente así dispuesta a matar indígenas, a matar indios. Y después las sucesivas migraciones fueron migraciones inteligentes, migraciones educadas. Eran los puritanos que venían arrancando de la religión, pero eran educados, sabían lo que era la ciencia, toda la ciencia del siglo XVII, los filósofos políticos del siglo XVII en Inglaterra cambiaron la historia de lo que es Estados Unidos. O sea, viendo globalmente esto, uno se da cuenta que aquí tenemos un problema. Y yo estoy preocupado de eso. O sea, tenemos un problema porque resulta que somos ciudadanos de este país. ¿Sí? Y uno se da cuenta que como que no vamos para ningún lado. Y esa es una opción política. Y la pregunta es, bueno, ¿nos metemos en política o no? Bueno, no se trata de meterse en política de los partidos políticos, pero a lo mejor habría que los hombres que piensan deberían desarrollar sugerir, imaginar, ¿cierto? Que a lo mejor aún no es tarde. Eso yo no lo digo en el libro, pero uno va entendiendo que hay que hacer algo. ¿Qué hacer? Esa es una gran pregunta en la historia. ¿Qué hacer? Realmente es una pequeña introducción. Y que tú dijiste algo muy interesante respecto, digamos, a lo que significa la naturaleza humana de la matemática. O sea, la matemática es una actividad humana. Absolutamente. Y eso quizás, digamos, al menos en los tiempos nuestros, digamos, no se reconocía. Nos mostraban la matemática como algo fuera del humano. Y por eso que nunca conocimos los autores. Salvo quizás el caso tuyo, digamos que por preocupación personal, ¿ya? Pero nunca eso tampoco se llevó a los programas. Ahora, quizás yo no estaría de acuerdo en el sentido cuando se dice que hay que humanizar la matemática. No, la matemática no hay que humanizarla. Hay que reconocer, yo creo, esa es mi posición, de que es una actividad humana. Y como tal, requiere, digamos, el conocimiento también de sus orígenes. Y eso es fundamental, justamente, para dar la orientación. Y para establecer el reconocimiento que corresponde, ¿cierto?, a los que hicieron grandes esfuerzos para irla construyendo. Pero fíjate que, mira, de los próximos 100 años, es que su desarrollo a lo mejor nos mata eso. En los próximos 100 años alguien va a querer escribir la historia de esta universidad. Seguro. A menos que haya una catástrofe y desaparezca el mundo. ¿Sí? Y nosotros no dejamos nada.
cuando digo nada, lo que quiero decir es que no pensamos, o sea, nos falta este sentido de trascendencia. Porque todos hacemos cosas, escribimos cosas, analizamos, somos parte de un departamento. Llegó, por ejemplo, Edgardo a la llegada, apareció aquí hace 50 años atrás. Y no hay vestigios de él, excepto solamente que... En YouTube. En YouTube. El único, ¿eh? Que tiene vestigios realmente. Entonces, No vamos a desaparecer. en mi departamento, cuando yo llegué, había unos viejitos que ya se fueron. Y nadie se acuerda de ellos. Y fueron los que hicieron los primeros programas, ¿cierto? Y tuvieron 30 años trabajando en lo mismo, etcétera. Etcétera. No tenemos... Mira, por ejemplo, nuestros líderes políticos y los que hacen todas estas cosas, cuando hablan de que, cuando algunos niegan que la educación sea gratuita, yo creo que hay que ser, pero muy ignorante, o desconocer la historia del mundo, para dónde del mundo, cuando uno piensa que la primera ley de educación primaria obligatoria de 1920, lo que pretendía era que todo el mundo supiera leer y escribir, y además era gratis y era obligatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros próceres se dieron cuenta de que si no hacíamos eso, no íbamos a tener gente para que leyera, para que atendiera en la oficina, técnicos que supieran leer, etc. Entonces, y ahora imagínate que 60 o no sé cuánto, no, 80 años después, estamos discutiendo la misma tontera. Cuando uno estudia la historia se da cuenta que lo que ha permitido que la sociedad avance es la democratización del conocimiento. Los griegos fueron grandes porque democratizaron el conocimiento. A diferencia, ¿cierto?, de cuando uno estudia la matemática de los babilonios y de los egipcios, en ese tiempo la matemática está en manos de los sacerdotes. Bueno, era un conocimiento acotado, necesario para eso. Y los griegos, cuando retomaron todo el conocimiento de los pueblos del Antiguo Oriente, lo democratizaron. Y eso hizo grande a Grecia. Por algo hablamos del el milagro griego. Es porque dicen, pero ¿cómo? O sea, uno o muchos historiadores se preguntan que cómo lo hicieron. Y yo he leído artículos donde no hay ningún viejo que se le ocurra decir porque democratizaron el conocimiento. Todos sabemos que Platón, Aristóteles, esos viejos eran de plaza, se andaban por todos lados, hacían clases gratis, fundaron academias. El Museo de Alejandría, ¿qué es lo que fue? El museo de Alejandría es una cuestión, es la primera universidad semejante a las universidades actuales. Ahí habían profesores, escritores, investigadores en matemáticas, en física, en filosofía, en agricultura. Fue una cosa extraordinaria. ¿Y eso qué es lo que es? Democratizar el conocimiento. Y ahora resulta ridículo y absurdo que estamos discutiendo la misma tontera. Más aún, hay gente que se opone todavía. Dice que no. Entonces, lo que quiero decir con eso es que este lapsus que hubo de 40 años nos mató. Está absolutamente claro. Y uno se da cuenta de eso leyendo historia. Por ejemplo, los 1000 años de oscuridad en Europa. Imagínense ustedes, 1000 años de oscuridad. Nosotros tuvimos 40. Pero Europa tuvo 1000 años. 1000 años. 1000 años donde la gente se dedicó a pensar solamente en cómo salvar su alma. Es una cosa, es terrorífica esa cuestión. Terrorífica. Siendo que ya los griegos, imagínense que los griegos habían inventado la filosofía, la matemática y todo, y de repente se quebró esa cuestión y empieza de nuevo 1000 años después. Bueno, la historia nos enseña tanto. Interesante también el estudio de los quiebres. ¿Por qué se quebró? ¿Por qué cayó Roma, por ejemplo?
hay una gran discusión respecto a por qué cayó Roma. Roma, el Imperio Romano y la paz romana era una cosa extraordinaria. Bueno, algunos maliciosos, entre comillas, dicen que bueno, los romanos, el imperio murió porque se hicieron cristianos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes estudian la historia de lo que significaba la paz romana, el imperio romano llegó a ser lo que era porque no admitía quiebra de ningún tipo. Los romanos llegaron a un lugar y los mataban a todos si era necesario. La paz romana. El ejército romano era un ejército, pero como lo quiso revivir el Papa, por decirlo, VIII, con Alejandro Magno, con Carlomagno. O sea, un ejército que imponía la paz como fuera. Pero resulta que cuando dicen los maliciosos, que cuando los romanos, el ejército aprendió a poner la otra mejilla cuando le pegaban el uno, se volvió el ejército. Llegaron los bárbaros. Y el conocimiento quizás es el ejemplo más interesante de la no democratización del conocimiento hasta esos 1000 años. Todo se perdió, se desapareció. Hay unas cartas muy interesantes de algunos historiadores. Se han encontrado cartas de estos copistas que copiaban los textos sin saber lo que había en ellos. Y algunos transcribían, por ejemplo, algunos capítulos de los elementos Euclides o algunos capítulos de Sócrates. Y entonces uno le escribía a otro, mira, le dice, encontré estoy transcribiendo unos temas que tienen que ver con rectas, con puntos y con cosas así, con triángulos. Y le pregunta al otro si él sabe qué es. El otro le dice que no. Cartas que se escribían entre estos monjes que hacían esa tarea que existieron. Yo finalmente quiero decir que me demoré 20 años en escribir este libro. Tuve la paciencia esa de leer, de volver a releer, y creo que tiene una información valiosa que nos permite ubicarnos en cualquier periodo o en casi cualquier periodo de la historia de la matemática. Y a los estudiantes yo creo que les serviría. Desgraciadamente traje 2 para el departamento, ¿no? De nota. Se lo lleva el director. Bueno, eso sería todo. Yo no sé si quieren preguntarme. Agradezcámoslo primero. Consultas, comentarios. Yo sabes que yo te quería hacer una consulta. Yo te quería pedir algo. Te quiero pedir que leas tú algo del libro, de la página 180. Ya que lo mencionaste, y como se cree que los matemáticos no hacen nada. Claro, yo siempre he pensado, tú lo explicaste muy bien acá. En la Revolución Francesa participaron muchos matemáticos, no solamente en la Revolución Francesa. En la página 180 está la carta que le dirigen los matemáticos Sí. a Kurt Waldheim. Yo te quisiera pedir que tú la leyeras. Mira, antes que eso, para que se ubiquen en el tiempo, yo estuve exiliado muchos años. Y en el exterior, si todos los que estábamos fuera utilizamos cualquier instancia para poder hacer algo con la gente que está acá. Y en el año 1976 se realizó un congreso, el Congreso de Matemáticos de Expresión Latina en Palma de Mallorca. Y entonces el Comité de Resistencia en el Exterior nos pidió que tratáramos de obtener una carta del Congreso pidiendo por la vía de
del profesor Fernando Ortiz, bueno, que desapareció, miembro de la Universidad de Chile. Era profesor de la Universidad de Chile, miembro del ¿cómo se llama este organismo? Bueno, ellos tenían algo así como el Senado de la universidad. Y por Enrique Kirchner, que era el rector de la Universidad Técnica. Y esa tarea la llevamos a cabo de una manera interesante, porque teníamos un colega que había estado auxiliado también y que había llegado a hacer su doctorado a Francia, a la Universidad de Lille. Y la Universidad de Lille, ahí trabajaba la esposa de Loren Schwartz, Madame Schwartz. Y sabíamos, ahí supimos muchas cosas, entre las cosas que supimos que el Lille era un centro de reunión de los matemáticos franceses, por alguna razón. Y resulta que nos pusimos en contacto con este colega, que ya conocía a Madame Schwartz y al profesor Schwartz, y también conocía a Enrique Artán y a Dionel, que son los matemáticos más emblemáticos del siglo pasado. Nos comunicamos con él y él habló con ellos sobre el tema, y Enrique Artán nos dijo: ni un problema, y Dionel. Todo esto todavía por carta. Al final llegamos a Lille, hablamos muy rápidamente con Dionel y con Enrique Artán. Yo no estaba en ese momento, y Enrique Artán nos dijo que nos juntáramos en París, porque el congreso iba a ser el 18 y era como 12 o 13, y teníamos tiempo de juntarnos en París para ver qué hacían ellos. Y nos juntamos en París con Enrique Artán y Jean Dionel. Loren Schwartz en ese momento no estaba. Eran dos viejitos que andaban en eso. Bueno, yo relato aquí eso que le estoy contando para hacer lo que me viene mal. Bueno, ahí tuvimos el honor de no solamente de hablar y conversar con Madame Cartan, y conversar con Dionel y con nosotros. Estaban enterados de todo lo que pasa en Chile. Nos preguntaron sobre el caso de Víctor Jara. Y ahí supimos que estos matemáticos se movían por América Latina tratando de salvar matemáticos de la dictadura militar. Y un caso muy emblemático es el matemático uruguayo Macera. Macera. Y nosotros teníamos en mente a Macera, porque Macera, bueno, en ese tiempo ya nos dimos cuenta que había muy buenos matemáticos, en este caso Macera, que era miembro del Partido Comunista y lo habían condenado a 30 años de cárcel. Y bueno, lo que pasaba en la dictadura. Y en la casa de Enrique Artán tomó su máquina de escribir. Sí, eso es algo. Esto pertenece a la historia de la matemática chilena. Y mientras Artán se pasea en voz alta y hablaba en voz alta para que Enrique Artán escribiera la carta, hicieron esa carta. Y la voy a leer, como aquí de Marco, la voy a leer en español, pero está en francés. Yo le empiezo así: Monsieur Kurt Waldheim, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Sigue en francés y yo la voy a leer en español. Dice: dice la carta. Esta es una transcripción de un periódico que publicó la carta. Dice: piden la liberación de los profesores y estudiantes encarcelados en Chile. Más abajo, letras más grandes, los matemáticos reunidos en Palma escriben a Kurt Waldheim. Dice: Palma, nuestra redacción. 54 matemáticos participantes del Congreso de Matemática de Expresión Latina, que ayer finalizó en Palma, han decidido apoyar con su firma la carta abierta al secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim,
en la que se pide que sean puestos en libertad todos los profesores y estudiantes detenidos en Chile a raíz del golpe de Estado del general Pinochet. La carta que ha sido elaborada y propuesta por los matemáticos franceses Henri Cartan y Jean Dionnet dice así: los sucesos que ocurrieron en Chile en septiembre de 1973 han tenido repercusiones dramáticas sobre el conjunto de los centros universitarios y más aún sobre la comunidad académica de profesores y estudiantes, al mismo tiempo que la opinión pública mundial hemos sido informados del tratamiento sufrido por numerosos universitarios. También el ingeniero Enrique Kirchberg, que fue por 3 veces consecutivas rector de la Universidad Técnica del Estado, ha sido arrestado, encarcelado y torturado, y por fin en 1936 expulsado del país. Sigue la carta. A esto se agrega el arresto y desaparición el 15 de diciembre de 1976 del distinguido profesor Fernando Ortiz, miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile. Por fidelidad a los valores universitarios de la ciencia y la cultura, nos vemos la obligación moral de dirigirnos a usted, señor secretario general, y pedirle que use su autoridad para conocer el lugar de su detención y obtener su libertad, así como la de todos los profesores y autoridades de las universidades chilenas. Dándole las gracias por adelantado por su intervención, le expresamos nuestra más alta consideración. Bueno, al final, yo escribo un final que dice: 36 años después de su detención y desaparición, y tras 11 años de peritajes por expertos del Servicio Médico Legal de Chile y especialistas extranjeros, pudieron ser identificados, entre otros desaparecidos, en octubre del año 2012, pequeños fragmentos óseos del cuerpo del profesor Fernando Ortiz. O sea, y 40 años después, en febrero del año 2013, han sido identificados los asesinos de Víctor Jara, sin que hasta ahora hayan sido juzgados. José Luis Macera fue liberado en 1985, prosiguiendo su trabajo en ecuaciones diferenciales no lineales y al mismo tiempo desarrollando una intensa actividad política y en defensa de los derechos humanos. Bueno, la vida de Lorenz Schwartz es una vida extraordinaria. Yo creo que Lorenz Schwartz fue, bueno, usted era judío, fue perseguido por los nazis, estuvo preso también, y dedicó su vida, al mismo tiempo que hacía matemática, la dedicó a eso. Era un gran activista por los derechos humanos. Otros matemáticos como Bertrand Russell, por ejemplo, también eran viejos que se dedicaban, escribían y en los tiempos libres se iban a hacer otra cosa. Lo mismo que ya el Dionero, fíjate que no, a propósito de eso, los que andaban buscando las firmas eran Cartan y Dionero. Ellos, así como lo hace uno cuando anda viendo firmas, se acercaban a los congresistas ahí. Bueno, yo tengo una copia de la firma, dice Dieudonné, Jean Dieudonné, Academia de Ciencias de Francia; Henri Cartan, Academia de Ciencias de Francia; Alice Nerowitz, Academia de Ciencias de Francia; Enrique Coste, Universidad de Firenze, etc. Y saben, y las otras se me perdieron. Las otras 50. Andando de un lugar a otro, pero tengo ahí con un mar prácticamente la firma de esos 6 viejitos, que ya todos murieron, dicho sea de paso. No sé, otra pregunta. ¿Hay más consultas? Bueno, le agradezco mucho. No, gracias a ti. Que me hayan escuchado. Esto yo creo que a lo mejor nos puede servir para hacer otras cosas. Sí. Yo, realmente, ustedes que tienen escuela de matemáticas, un cursito por ahí, así aunque dure una clase mensual o semanal. Yo creo que algunos de ustedes tienen que hacer eso. Desgraciadamente nosotros no tenemos escuela de matemáticas. No existe la intención todavía de hacer que hagamos algo parecido, al contrario. El año 92 nosotros dábamos charlitas así a los estudiantes de ingeniería, pero eso desapareció, a nadie le interesa. Estamos viviendo una época muy complicada, muy complicada. Pero sí interesa. Ánimo. Sí, interesa. Lo que pasa, digamos, es que no había Falta- respuesta, y la falta- respuesta la Ánimo. Ánimo, sí, pero hay Y que... resistencia. Hay que intentar. Yo estaba tratando, bueno, no solamente yo, pero varios del departamento de matemáticas
queremos recuperar esa cosa. ¿Viste? Yo quisiera felicitarte, Manuel, digamos, sobre todo por tu persistencia en un tema, digamos, de que en lo personal yo considero muy importante, la historia de las matemáticas. Y más que la historia de las matemáticas, también el desarrollo de las ideas matemáticas, la historia del desarrollo de las ideas matemáticas. Muchas veces los alumnos, por ejemplo, al no estar, digamos, debidamente ubicados, a veces desprecian todo lo que es la historia, porque lo asocian, digamos, a experiencias no muy agradables, pero mirada dentro del contexto en que ocurrieron las cosas, por ejemplo, no solo, digamos, se aprende el desarrollo de la matemática, también se aprende el desarrollo y el avance de la humanidad. Sí, eso es Así que yo creo que estos 20 años tenemos que agradecerlo a los que tengamos la oportunidad de quitarle el libro a Marco Luchini. Va a ser difícil. Oye, fíjate, bueno, yo siempre digo que si todas las cosas que hacemos es por el ser humano. Fíjate que nos olvidamos de eso. Si todo lo que hace es por el ser humano, para que seamos más felices. Si uno quiere ganar más plata, quiere saber más y todo, pero al final, pase lo que pase, es por el ser humano. Y lo más dramático es que nos olvidamos de eso, de que todo va para allá. Yo creo que si quiero ser feliz, o quiero hacer feliz a mis hijos, a mi mujer, a mis tíos, a mis amigos y todo, eso tiene que plasmarse de alguna manera. Y nos olvidamos de eso. Fíjate que yo quería hablar con Marco y le decía, mira, fíjate que hasta dónde hemos llegado. Pero resulta que yo tengo alumnos, seguramente a ustedes debe pasar lo mismo, que son niños que aprendieron muy poco en el colegio, con muchas deficiencias. Les pasa lo mismo con el álgebra, ustedes seguro no saben lo que tienen que saber. Entonces yo tengo dos alternativas. Y decirle, bueno, a ti el que no sabe no pasa, ¿no? Y se van, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si la universidad es para los que saben, y todo el discurso. Y la otra es que veamos ese cabro de otra manera. Pues yo estoy ahí no para echarlo porque no sabe matemáticas, estoy ahí para ver cómo lo transforma ese niño. Entonces, porque hay un discurso que hemos ido construyendo con el tiempo, de que, bueno, si en una prueba salen 80 cabros, salen 60 mal, es porque no estudiaron y son flojos, ¿no? Bueno, yo me niego a esa cosa. Y es por eso, porque no hemos olvidado esa cuestión. No hemos olvidado eso. ¿Y sabes tú cuándo uno se quiero yo? Porque con los colegas conversamos así. Cuando le pasa a los hijos de ellos, ahí hablan. Oye, con mucho respeto. Con mucho respeto. Ese profe es un desgraciado. ¿Y por qué? Mira el cuadro. ¿Cómo? ¿Qué van a entender los caros con las tonteras que escribo? Y de la misma universidad. Y además, mira, fíjate que cada uno mío le fue a preguntar y le dijo, no, estoy de más. Entonces, cuando le pasa a uno, es que ahí uno dice, uy, pero más empeño. Dedícate más. Bueno, muchas gracias, señor. Oye, agradezcámosle a... Gracias a ti.